Qué bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Y ale, vamos a la tercera de las charlas, de las conferencias, con la que concluimos este ciclo dedicado a la economía, al valor de la lengua, fundamentalmente, como decíamos, vamos, desde la perspectiva económica, que es la que yo he podido estudiar un poquito más, ¿no? Tienen ustedes el libro, me parece que ya se les ha ofrecido, y también una nota bibliográfica que alguno de ustedes, con buen sentido de oportunidad, me dijo que la preparara, vamos, y ya lo habíamos dicho también. Después repasamos, si les parece a ustedes, algunos de los títulos que hay ahí para decirles un poco, quizá, cuáles, entre ellos, cuáles son quizá los más manejables o los más consultables, ¿no? Hay, entre otros, ya les adelanto, un atlas que es precioso, la tercera edición de ese atlas de la lengua española. Es un libro, vamos, que además uno se entretiene, le pasan a uno las horas sin darse cuenta porque está muy bien compuesto y está muy bien ilustrado, y es una delicia, ¿no? Para saber un poco los grandes números de la lengua desde un punto de vista de la demografía, ¿no? De la demolingüística. Bueno, sale, vamos, para no abusar de su atención, de su paciencia, y no pasarnos de su cortesía, para no pasarnos de hora, ¿no? Rápidamente, como me gusta hacer, primer día vimos un poco ese panorama más que prometedor, más que esperanzador, porque estamos hablando de una realidad tangible, ¿no? Es el buen momento del español, ¿no? Las buenas credenciales con las que hoy cuenta el español como gran lengua, como una de las mayores, como en términos de los expertos lingüistas, una de las 4 grandes lenguas, ¿no? 4 de las mayores. Hay 7 grandes y además 4 mayores que están por sobre las anteriores, ¿no? Una de ellas es el español, con unas credenciales ciertamente importantes, en tanto en cuanto como lengua de comunicación internacional realmente ha alcanzado la posición inmediatamente después del inglés, lingua franca propiamente dicha de nuestra época. Hay inmediatamente después, a distancia, claro, pero digamos la lengua más utilizada en los intercambios de todo tipo, ¿no? En los intercambios, en la comunicación internacional, es el español, ¿no? Hay lenguas mayores como el chino mandarín, que tiene mayor número de hablantes, pero no es lengua de comunicación internacional, no se utiliza tanto como el español en las transacciones, en los intercambios internacionales, ¿no? El segundo día nos fijamos concretamente en las dimensiones económicas, acuérdense, subrayando, digamos, tratando de ver la importancia económica del español, en tanto, digamos, por lo que decíamos, aquellas 3 P's, ¿no? Que le decimos los profesores para acordarnos: peso, palanca, premio, ¿no? El peso que puede tener el conjunto de actividades mediatizadas por la lengua en una economía, qué efectos multiplicadores tiene en las transacciones comerciales, en las transacciones financieras, incluso en los movimientos de personas para decidir el lugar de migración, en algunos casos, en los efectos multiplicadores, palanca y premio, es decir, cómo el español puede aportar también compensaciones salariales, en algunos casos, en ciertos mercados de trabajo, en términos comparados. Y hablábamos concretamente del mercado de trabajo en España, comparando nuestros inmigrantes que tienen buen uso del español frente a quienes no tienen buen uso del español en nuestro propio mercado de trabajo, y comentábamos un hecho absolutamente novedoso
y muy prometedor es que en los Estados Unidos, en determinados mercados de trabajo dentro de los Estados Unidos, que es un universo, aquellos mercados de trabajo que hemos podido sondear y hemos podido estudiar con estudios de campo, que empieza a valorarse el bilingüismo inglés-español. Siempre que se dominen bien ambas lenguas, empieza a valorarse el bilingüismo inglés-español en el mercado de trabajo de los Estados Unidos de América del Norte, que insisto, es un tema, es un fenómeno, es un dato rigurosamente novedoso, ¿no? Bien, ahora entonces nos corresponde hablar de propuestas, ¿no? La parte un poco propositiva de los planteamientos que yo les dije del tema, ¿no? Del desarrollo de nuestro tema. Propuestas, incluso en el título de la sesión ya adelantábamos un poco políticas, una política integral y panhispánica. Eso van a ser un poco los dos resortes fundamentalmente en términos, digamos, de lo que vamos a proponer. Pero antes de pasar a la parte propiamente propositiva, déjenme una primera parte de mi exposición hoy, que esa sea la segunda dentro de nuestra exposición hoy, una primera parte que sea retos nuevos que tiene que afrontar el español pensando en los años que vienen, retos nuevos que nos permitirán también calibrar mejor qué políticas hay que hacer para afrontarlos adecuadamente y para, digamos, con ello ganar un poco el futuro, ¿no? Propuestas no solo con lo que hay, sino también con los retos nuevos, con la situación que nos encontramos, con los retos que hoy están planteados. Por tanto, digamos, a efectos sistemáticos, primero retos nuevos a los que se enfrenta hoy, desafíos que hoy tiene planteados el español, e inmediatamente después la parte propiamente propositiva, y si nos da tiempo, pues unas consideraciones finales, mientras al mismo tiempo que glosamos un poquito, como les decía, esa nota bibliográfica que hemos preparado, ¿no? Bien, retos, ¿qué desafíos tiene hoy la lengua? Para no pararnos, hemos hecho bastantes consideraciones que nos permiten, y yo creo que con razón, justificadamente, nos permiten autoestima, ¿no? A los hablantes de español, autoestima, ¿no? Porque realmente pues disponemos de un activo extraordinario, un instrumento, una tecnología social. Alguien ha dicho que es la más antigua de las tecnologías sociales, la lengua, ¿no? Disponemos de ella y es razones para la autoestima, y sin duda alguna. La autoestima está bien, como sabemos todos nosotros, tanto en la vida personal como en la vida colectiva, ¿no? La autoestima es bueno porque permite a veces afrontar situaciones con más firmeza, con más resolución que quien no tiene autoestima, quien tiene, digamos, duda acerca de sus propias capacidades, de sus propias posibilidades. La autoestima está bien, la autocomplacencia es mala. La autocomplacencia no suele ayudar, ¿no? Y suele confundir y suele aconsejarnos pasos que finalmente no acaban teniendo los efectos inicialmente deseados, ¿no? La autocomplacencia es mala compañera. Me sale un poco aquel destello, ¿no? De ingenio, como tantos otros, ¿no? de Eugenio d'Ors, ¿no? Esto era muy machista, lo anticipo. Facilidad, mala novia, decía, muy machista, ¿no? También el novio fácil, a lo mejor también es igualmente malo, ¿no? Lo digo porque autocomplacencia, mala compañera. Yo creo que la autocomplacencia es mala compañera. Por eso me permito ante ustedes subrayar desafíos y problemas que tiene el español para seguir teniendo la situación que hoy puede exhibir y sobre todo para ganar en el futuro. Me salen hasta 5 retos o desafíos importantes, 5 retos o desafíos importantes. Miren, el primero es lo que hemos estudiado, entre paréntesis, es lo que hemos estudiado estos desafíos en la parte que continúa a la investigación que concluía el libro que tienen ustedes a su disposición. Después de ese libro, que es el 10º de una serie, han venido otros 4
que han versado sobre retos, ¿no? Más que fijarnos en lo que hay, en lo que tendría que haber, ¿no? Entonces, pero vamos, yo les hemos ofrecido este libro 10 porque es un poco el más conclusivo y de alguna forma ahí están apuntadas algo de lo que les voy a decir ahora, ¿no? Y también la parte propositiva. En ese sentido, el libro es una buena síntesis de bastantes de las cosas que hemos podido ir diciendo a lo largo de estos días. 5 retos, no perdamos más tiempo. Miren, se los enumero y además yo creo que estarán todos ustedes de acuerdo. Uno es de estatus de lengua. Que se la considere, decimos, por número de hablantes, por su capacidad comunicativa transfronteriza, por decirlo así, internacional. Es una gran lengua, una lengua mayor. Tiene reconocido ese estatus en foros multilaterales, en organizaciones internacionales, digamos en organismos de gobernanza internacional, en unas u otras plataformas, no. Problema de estatus. El francés lo tiene. El francés sin ser tanta fuerza como lengua de comunicación internacional, ha conseguido. Hay una política en Francia, normalmente, perdón por la digresión, muchas veces para hacer bien las cosas lo que consiste es fijarse en quién las está haciendo muy bien y seguir la pauta. Francia tiene una política lingüística fantástica, ¿no? de apoyar la lengua y entre otras cosas se advierte en política de estatus. El francés es lengua de trabajo en la Unión Europea y el español no. Lo es el alemán, perdón, lo es el inglés, el alemán y el español no. El inglés, he dicho, el inglés, alemán y francés, el español no. Alguien decía, me parece que ya lo has comentado, que si saliera el Reino Unido, a lo mejor el español, si se conservan 3 lenguas de comunicación de trabajo, podría ser el español. Creo que es una forma, se puede plantear, pero el inglés es lengua de trabajo, no porque el Reino Unido esté en la Unión Europea, sino porque es lengua franca, tiene condición de lengua franca, dentro y fuera de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que aunque el Reino Unido, el Brexit termine, que está por ver, con el Reino Unido fuera de Europa, esto muy probablemente Europa no podría prescindir en su comunicación interna de la lengua franca, de la lengua no materna para cada uno de los beneficios, que es más conocida por el conjunto, ¿no? ¿Qué pasa en Naciones Unidas? Que es una de las lenguas oficiales de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 6 lenguas oficiales: inglés, francés, ruso, chino, árabe y español. Es una de las lenguas oficiales. El español en Naciones Unidas, no por España, sino por los países de América Latina que son fundadores de Naciones Unidas. España solo entra en Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, 10 años después de crearse Naciones Unidas, porque en la primera Asamblea General que se celebra en San Francisco, ya en Nueva York, en diciembre del año 45, 6 meses después de terminar la guerra en Europa, 7 meses y 4 meses después de terminar en la del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, en la primera asamblea se recomienda, hay una recomendación a retirar los embajadores de los países miembros de Naciones Unidas de España, porque se considera que España, digamos, estaba dentro del, digamos, pertenecía al mundo de las potencias derrotadas por razón de su, digamos, de las potencias derrotadas, ¿no? Entonces, hasta el año 55 España no entrará en Naciones Unidas. Por tanto, el español, ¿y cómo el español está? Porque países fundadores de las Naciones Unidas son, digamos, la mayor parte de los países que tienen el español como lengua oficial en América. 20 países de la América hispana o de la América latina, de Latinoamérica, como queramos, ¿no? Pero no es lengua oficial, pero no es lengua de trabajo. De hecho, no es lengua de trabajo. Si se quiere, al ser lengua oficial,
quien expone en cualquiera de, tanto en comisión como en plenario, puede utilizar la lengua, puede utilizar el español y tiene derecho a la traducción simultánea. Pero, digamos, la mecánica diaria, quienes frecuentan Naciones Unidas, nos transmiten que no es lengua de comunicación, que no es lengua ordinaria de trabajo dentro de Naciones Unidas. Y así, es decir, que hay una política de estatus, y digamos, un primer desafío, les decía, es estatus, que hay que combatir con una política de estatus, una política deliberada de estatus, que claro, una política de estatus, por lo mismo que estamos diciendo, necesita ser mancomunada, ser panhispánica, porque un solo país, por muchos hablantes que tenga español, en este caso sería México, con sus 120 hablantes aproximadamente de español, pues uno solo a lo mejor no tiene la suficiente fuerza como para, digamos, conseguir una política de estatus importante en ese sentido, ¿no? Un problema de estatus, no es fácil, pero le decía, Francia tiene una política, o sea, fíjense, por ejemplo, cosas concretas de la política francesa, que invierte muchísimo en promocionar su lengua, ¿no? Se refiere normalmente, vamos, la cita que ha hecho ya es legendaria, ¿no? Es Mitterrand, ¿no? Diciendo, si yo tuviera el español, si además de tener el país que tengo, Francia, yo tuviera el español como lengua, vamos, me comería medio mundo, ¿no? Es decir, que tendría una capacidad, digamos, de interlocución internacional muy superior a la que tengo, por, digamos, en función de los otros activos materiales, inmateriales, economía, la fuerza militar, culturales, la cultura francesa tendría, además, si de estos activos tuviera el activo de la lengua, mi proyección internacional y mi peso internacional sería mucho más. Parece ser que el canciller Kohl también dijo algo parecido, refiriéndose, comparando la proyección como lengua de comunicación internacional del alemán con relación al español, ¿no? Esto, les decía, y no me puedo detener en este punto porque son 5, hay que citarlos todos, pero la política francesa también solo un aspecto de esta política de promoción del francés. Francia tiene un programa por el cual ofrece enseñanza gratuita de francés a todos los funcionarios destinados en la vasta red de organismos que es el gobierno de la Europa Unida, en sus diversas, desde el legislativo al ejecutivo y todo el mundo de las comisiones de la gobernanza de la Europa Unida, un programa de enseñanza gratuita del francés a todos los funcionarios destinados a unos u otros organismos de la gobernanza de la Unión Europea, provengan del país que provengan. Entonces, claro, ¿quién dice que no? Si me ofrecen gratuitamente una lengua de gran cultura, como es el francés, que también tiene rango de cultura, de lengua de comunicación internacional, magnífico. Bueno, es un problema de inteligencia y de saber destinar recursos. España podría hacerlo perfectamente. Muy probablemente muchos de esos funcionarios no diplomáticos, porque el francés todavía subyace como lengua de diplomacia internacional, que viene de atrás y se mantiene, pero muchos funcionarios que no tienen rango y que no tienen condición ni vocación de diplomáticos, sino de buenos funcionarios, buenos especialistas en unos otros temas, claro, muchos de ellos demandarían el español o digamos, recibirían mucho más, estarían más deseosos de, si se les ofreciera el mismo servicio, la misma posibilidad respecto del español. Primero, un problema de estatus, un problema de comunicación científica, el segundo reto es de comunicación científica. El español, en términos, la comunicación científica, revistas especializadas, libros especializados en los que se transmite, se comunica a la comunidad científica internacional, digamos, los aportes y las innovaciones y las novedades que en cada campo científico se van produciendo, ¿no? El español está muy rezagado.
El español está muy rezagado. El español no es lengua de comunicación científica. Es verdad que ahí el inglés tiene una ventaja por sobre todos los demás extraordinario. El alemán, por ejemplo, está muy circunscrito al mundo de habla alemana, ¿no? El francés un poquito más, ¿no? Pero el inglés tiene una ventaja extraordinaria sobre todos los demás en términos de comunicación científica. El inglés es lingua franca, sobre todo en el terreno de la comunicación científica. Y de hecho, en España, yo se lo puedo decir, en el mundo de la economía, que es el que yo me muevo, en cuanto hay un colega que tiene un aporte y que ha conseguido un resultado de su investigación suficientemente interesante como para darlo a conocer a la comunidad científica, inmediatamente lo vierte al inglés y lo trata de publicar en revistas inglesas, ¿no? Y eso ocurre en todos los campos, ocurre en el campo de las ciencias sociales, muchísimo más en el campo que llamamos tradicionalmente de las ciencias naturales, la física, la química, las fuerzas, digamos, la ciencia del núcleo duro, en las ciencias biomédicas, todo está en inglés, casi todo está en inglés, en la ingeniería, en el mundo de la ingeniería, de la tecnología, tal vez en el campo de las humanidades está más repartida la cosa, pero digamos campos de investigación. La investigación científica se hace fundamentalmente en inglés. La comunicación se puede hacer en cada uno en su lengua, pero a la hora de comunicarlo a la comunidad científica internacional y de darlo a conocer, se vierte fundamentalmente. Bueno, no es un tema fácil. Hombre, se dice al respecto que, y se apunta que teniendo un espacio tan amplio como son los 20 países de América Latina, ya la posición importante que tenemos en Estados Unidos, España, hombre, se podría al menos hacer algunos pasos, crear un espacio de conocimiento iberoamericano, en español, en donde sin dejar de dar a conocer al resto del mundo científico en inglés las investigaciones correspondientes o los aportes correspondientes, por lo menos se agilizara más la circulación de esos aportes dentro del propio ámbito de habla hispana, y que la fortaleza de ese ámbito, ese espacio común de conocimiento en español, pues su fortaleza invitara a quienes trabajan en otras lenguas también a darlo en conocer dentro de ese espacio, porque, hombre, sería un espacio al que te da la garantía de que se va a conocer tus aportes en las universidades argentinas, chilenas, mexicanas, ecuatorianas, bolivianas, españolas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también se pueden hacer cosas, y se pueden hacer más cosas de las que tal vez se han hecho hasta ahora, ¿no? Y sin duda se han hecho hasta ahora. Claro, detrás de la ciencia está la investigación, y en los países de habla hispana, por razones de niveles de desarrollo, en algún caso por tradición, etcétera, etcétera, lo que queramos, no nos podemos tener, se investiga menos, y se investiga menos que en ciertos campos, en ciertos campos. Hay un dato que, bueno, hay que matizar, porque el sistema europeo de patentes, pues, no refleja exactamente la investigación científica aplicada en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pero hay un sistema unificado ya de patentes a escala europea. Cuando uno, digamos, se consigue una determinada innovación, no solo se patenta en el ámbito particular, nacional particular, sino si se quiere que tenga, digamos, conseguir un dominio en el dominio del conjunto de la Unión Europea, que esa patente, digamos, tenga rango europeo, un sistema nacional de patentes, un sistema europeo de patentes. Bueno, Alemania está patentando del 40 al 50% del total de patentes cada año, pues 40 o 50 son alemanas, ¿no? Y otro porcentaje importante francés, otro porcentaje importante Reino Unido. Muchas veces desprecia. El Reino Unido siempre ha estado en la Unión Europea, este sería otro curso, ¿no? Siempre ha estado de perfil, siempre ha estado de lado, ¿no? Siempre ha estado de lado en la Unión Europea, no nos equivoquemos. Viene muy bien a la Unión Europea, porque el Reino Unido es una fuerza extraordinaria, pero ha estado de perfil. Sistema nacional de patentes y sistema europeo de patentes, bueno, un problema del continente, ¿no?
problema del continente, aquello decía Churchill en el año 47, ¿no? Yo lo he repetido ahora en algún curso, perdón por la digresión, pero es interesante, ¿no? En un curso que he podido dar también estas semanas de atrás sobre la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill, una vez que pierde las elecciones del 45, sorprendentemente, el héroe de la guerra, piensa que aquello está ganado, autocomplacencia. Le hace una mala jugada a la autocomplacencia, prácticamente no hace campaña electoral porque considera que está por encima de la melé, ¿no? Y pierde las elecciones, y durante 5 años, hasta que las vuelve a ganar, ya octogenario, bastante avanzado ya bastante octogenario, en el 50-51, se dedica durante 4 o 5 años, claro, con el glamour que tiene y la relevancia que tiene, etcétera, se dedica a dar conferencias por todo el mundo, ¿no? Y ahí ahora se ha editado un libro que recoge algunas de esas conferencias, una parte importante de esas conferencias. Lo ha editado un libro que ha editado el Real Instituto Elcano, muy bonito, que llama la atención, donde él continuamente habla, son conferencias que todas hablan de los Estados Unidos de Europa. Qué bien, un tipo con la suficiente 47, 48, 46, 49, con la suficiente anticipación como para hablar de los Estados Unidos de Europa, ¿no? 70 años, 60 años antes de estar planteándonos el tema, ¿no? Pero claro, siempre se refiere sistemáticamente, continuamente, cuando él habla de los Estados Unidos de Europa, es el continente, y él habla de los 4 grandes pilares de la paz mundial. Sería llegar a un acuerdo entre lo que es ahora el mundo soviético, lo que es los Estados Unidos y su ámbito de influencia, con Canadá y demás, el Reino Unido, Europa, los Estados Unidos de Europa, ¿y cuál es el cuarto? El Reino Unido y su Commonwealth. O sea, es que nunca considera que los Estados Unidos de Europa, en ningún caso considera que formará parte de los Estados Unidos de Europa el Imperio Británico, ¿no? El Reino Unido al frente de su imperio, ¿no? Entonces, por eso siempre los ingleses han estado de perfil, y digo, todo esto viene, perdón por la digresión que ha sido muy larga, a propósito del sistema europeo de patentes. Bueno, llevamos 2, el tercero es la red. Quien domine la red, y los nuevos modos y procedimientos de comunicación, y el español no está mal situado por número de usuarios, les decía yo el primer día, por páginas web. Está resistiendo muy bien la entrada de los países emergentes, de los grandes países emergentes en la red. Ocurre en la red la distribución de usuarios, páginas web en la red, como con el comercio mundial o con el PIB mundial. Claro, el PIB mundial se está distribuyendo de una forma distinta a como se distribuía hace 30, 20, 40 años, cuando han entrado los gigantes, esos estados que más que estados son civilizaciones, como decía Junto, ¿no? Hay estados tan grandes que son civilizaciones: China, India. Claro, entran en el mercado mundial ahora que están alcanzando cierto nivel de desarrollo, y claro, Estados Unidos, en vez de aportar el 40, aporta el 25. La Unión Europea, en vez de aportar la Europa lo que integrada, en vez del 30, el 20 o el 18 ya. Entonces, porque claro, China va, se distribuye, el pastel se distribuye de otra forma, la tarta pasa lo mismo. El español está resistiendo bien, el inglés está bajando en términos porcentuales, términos relativos, el alemán se ha quedado a mitad de lo que tenía hace 15 años, el francés ha bajado, el español está resistiendo bien, entre otras cosas porque está entrando con fuerza. Era un territorio en el que se había entrado con menos, el número de usuarios de página web en español era relativamente pequeño, y ha entrado con fuerza, aunque todavía prácticamente hasta un 35, un 40% de los hablantes de español en América Latina todavía no tiene un uso, digamos, diario, frecuente, por ejemplo, de Internet, de la comunicación por Internet. O sea que hay un terreno por ganar. El español está bien, pero claro, quien se meta en la red, sobre todo en términos de buscadores, Yahoo, Google, etcétera, y de contenidos. Las industrias culturales en red, se dice hoy ya los dispositivos, la cosa física, lo hacen los chinos. O sea, la manufactura la hacen los chinos. Pero después los buscadores
Y los contenidos, ahí la presencia de los Estados Unidos es impresionante, ¿no? Tiene una posición aventajada, claro, es una posición de influencia internacional extraordinaria, ¿no? De influencia extraordinaria. Quien hace los contenidos, Estados Unidos empieza a hacer contenidos en español, también para posicionarse, digamos, para llegar a las industrias, para llegar, pasa lo mismo en la red como con la prensa escrita o con la televisión, etcétera. Las grandes compañías que emiten en español, algunas de las grandes compañías que emiten en español en Estados Unidos ya son compañías de Estados Unidos, ¿no? Son compañías estadounidenses, no son compañías, no son multinacionales españolas o mexicanas, que también Univisión, que es mexicana, se ha metido muy bien en Estados Unidos en determinadas franjas horarias, etcétera, ¿no? Entonces, la red es otro de los, ahí hay que tener eso porque va a marcar el futuro también de las lenguas. Y después vienen otros dos desafíos que a mí me gusta decir, los tres primeros es para ganar posiciones, de alguna forma, ¿no? Hay que ganar mejores posiciones en la comunicación científica, en la política, en el estatus, en el reconocimiento de la lengua, efectos, digamos, de lenguas de trabajo efectivas en unos u otros organismos multilaterales, y en el mundo de la red no hay que perder, sino que hay que tratar de ganar. Los otros dos desafíos también se trata de ganar, pero es sobre todo no perder. Y entonces ya empieza, imagino que empiezan a pensar todos ustedes a qué me voy a referir. Mire, uno es Estados Unidos. Estados Unidos, hombre, pero no estamos diciendo que ahora es por aquí tengo los porcentajes últimos. En el 2011 los hispanos en USA, en Estados Unidos, el 17% del total de la población de Estados Unidos. En el 2020, que estamos ahí, se calcula que va a ser el 19 y el 2030 ya el 22. O sea que, hombre, estupendo. Atención. Solo un tercio de ese hoy 18, de ese hoy 17, solo un tercio son estudios contrastados, con colegas, con estudios que están haciendo que se están haciendo en universidades norteamericanas. Un medio de ese 17%, que son aproximadamente 50 y tantos millones, 55, 56 millones de residentes en Estados Unidos, solo la mitad de ellos tiene un dominio del español confortable, buen dominio del español. Un tercio lo chapurrea, se desenvuelve, se las arregla, como nosotros nos arreglábamos con el francés, con el inglés cuando no lo dominábamos. Un quinto ha perdido prácticamente la capacidad de expresarse. Hombre, un quinto no es mucho sobre el total, pero un quinto de 50 millones empieza a ser una cifra apreciable, ¿no? Por tanto, y estamos hablando, claro, la inmigración hispana a Estados Unidos, el bloque grande es muy reciente. Ha sido en la época de Clinton y de Bush, ha sido desde 1890 hasta el 2010 o 2011. Ha sido ahí, prácticamente se ha doblado, en 20 años algo más que se ha doblado la población hispana en Estados Unidos. Una parte importante, nueva inmigración, si se contempla de los Estados Unidos, mitad ya por nacimientos, de hispanos residentes de Estados Unidos. La parte hispana de nacimiento se puede mantener porque siguen teniendo unas tasas de fecundidad comparativamente alta los hispanos en Estados Unidos. Pero la parte de inmigración se está reduciendo, y no por el presidente Trump y por las medidas restrictivas, ¿no? Se va reduciendo,
entre otras cosas porque también los estados de habla española en América Latina están creciendo, se están creando mejores oportunidades de vida y de trabajo, etcétera, tiende a disminuir, aparte que también influyen los controles y las medidas restrictivas. De hecho, en los últimos 3 o 4 años, la inmigración de Asia ya es superior a la inmigración de América Latina en los Estados Unidos, cuando durante 25 o 30 años había sido la inmigración que los inmigrantes que recibía Estados Unidos de los países iberoamericanos tenía un predominio absoluto, ¿no? Entonces, problema, por tanto, que les decía, problema de Estados Unidos es mantener la lengua y mantener bien la lengua, en este caso el español, en segundas, terceras, cuartas generaciones. La cosa no está decantada. Estados Unidos, se ha dicho, y siempre con razón, una expresión muy fuerte, pero es verdad, el gran cementerio de lenguas es los Estados Unidos. ¿Okay? A cabo de un par de generaciones acaba muriendo. Ha muerto el polaco, ha muerto el sueco, ha muerto el finlandés, ha muerto el danés, países que han emigrado mucho. Ha muerto el alemán, el italiano se conserva anecdóticamente para determinadas expresiones ligadas con la gastronomía o con las organizaciones criminales, pero nada menos, nada más. Es decir, entonces, cuidado, que Estados Unidos es un gran cementerio de lenguas. El español, por ahora, mantiene, en segundas y terceras generaciones, mantiene una vitalidad importante. Ayuda que una parte del consumo cultural, música, expresiones culturales de diverso tipo, hablan español, la cultura latina, ¿no? Y ayuda, si quieren ustedes, la decidida voluntad de progenitores o de los mayores de mantener en quienes vienen detrás, que vienen después, que vienen a continuación, mantener el español. En los estudios que hemos hecho de campo, con encuestas que nos han ayudado profesores de Columbia, de Harvard, de algunas otras grandes, buenas universidades de Estados Unidos, se ha detectado que las familias de hispanos más interesadas en que la siguiente generación, o las siguientes generaciones de abuelos a hijos y a nietos, o de padres a hijos, mantengan el español, son las familias más educadas y las que han conseguido mejor posición social. Tal vez porque esa mayor educación, esa mejor posición social, les permite mejor valorar, mejor apreciar este activo que estamos diciendo, este activo valioso, que es la lengua, una lengua de comunicación internacional como es el español. Pero, atención, no, la suerte del español, yo lo que les quiero transmitir, lejos de la autocomplacencia, por tanto, la suerte del español en Estados Unidos no está decidida. Y habría que hacer ahí un terreno de política extraordinario, porque ahí la relación entre países de origen y comunidades que se han formado, mexicanas, colombianas, ecuatorianas, etcétera, en Estados Unidos es fundamental, ¿no? Que haya, digamos, líneas de relación y políticas que, digamos, para llevar modos y maneras y llevar actividades culturales, contenidos formativos que les permita, digamos, mantener el español. Hay que darse cuenta, por otra parte, la política allí está también bastante, digamos, transferida, determinadas competencias a educación, depende de estados, pero hay no uno ni dos, son bastantes los estados, empiezan a ser numerosos los estados, los estados federados, los estados que forman parte de la Federación de los Estados Unidos de América del Norte, que empiezan a restringir, a medir, mejor dicho, a incorporar algún tipo de restricción a la enseñanza del español en determinados escalones del sistema educativo correspondiente. Esto es relativamente reciente, no se ha generalizado, pero digamos, tal vez ante la avalancha de demanda de español en unos u otros centros escolares, ¿no? Claro, se cuenta, el español, solo en las universidades, la demanda, los estudiantes de español como lengua extranjera son 9 veces más que los que piden
como lengua extranjera el alemán en los Estados Unidos, y 4 o 5 veces más que los que piden francés. Es impresionante a favor del español. Pero la suerte no está echada en el medio y largo plazo. En el corto plazo sí, vamos creciendo el número de hispanos, no sé qué, pero en el medio y largo plazo ahí también hay un terreno, en definitiva, para las políticas, y políticas audaces y políticas firmes. Por eso, primero los retos y después hablemos de políticas. Y por último, ¿cuál es el quinto reto? El de puertas adentro, no perder de puertas adentro. No perder de puertas adentro. Este es un tema, como saben ustedes, ya me lo han sacado ustedes, algunos de ustedes ya lo han planteado al terminar alguna de las anteriores charlas. Esto no tenemos bien resuelto en España, porque aquí el multilingüismo, el plurilingüismo es objeto de confrontación y materia belicosa, y no puede ser, ¿no? El multilingüismo es un dato dado. No hay ningún país del mundo que no sea multilingüe, en más o en menos. En el mundo hispano es uno de los mundos, digamos, que en donde proliferan más las lenguas, ¿no? En Colombia hay 80 lenguas reconocidas, vivas. En México, 68, que dan lugar a 264 variedades lingüísticas. Chile, 4, Perú, 72, Bolivia, 34. Reconocidas, oficialmente reconocidas. No todas se las atiende igual, pero son países multilingües. Y España tiene sus 4 lenguas españolas. 4 lenguas españolas. Tan el español es el catalán como el español, como el castellano, ¿no? Tan español, tan lengua, quiero decir, tan lengua española, ¿no? Territorio español y tan antigua como finalmente acabó siendo el español, que empezó siendo castellano. El castellano, como decíamos el otro día, le recordábamos el otro día, se nutre de, digamos, variedades que van desde el castellano riojano, el vascuence, el navarro, el castellano navarro, el castellano leonés, el catalán, no es que el catalán se haya derivado del español, no, el catalán viene, como las otras lenguas romance, pues del tronco común, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí lo tenemos como objeto, como arma arrojadiza. La expresión es de un gran maestro de los lingüistas españoles, un nombre extraordinario, Gregorio Salvador, ¿no? Ahí tienen ustedes algún libro suyo recomendado, ¿no? Que se ha ocupado mucho del tema, ¿no? Arma arrojadiza, no puede ser, ¿no? Necesitamos una política, primero una concepción y después una política y unas prácticas distintas, porque el plurilingüismo es una riqueza, ¿no? Es una riqueza, y hay que saber convivir, y hay que saber conectar los intereses y las ventajas que podemos tener manejando una o varias lenguas en unos u otros casos, ¿no? Este es un tema, como saben ustedes, digo, aquí se trata de conservar, de que no se merme el dominio del español. Estamos haciendo una mala política lingüística en España, porque para promover y conservar y promover lenguas minoritarias, lenguas españolas minoritarias, en algunos casos estamos restando el dominio de la lengua mayoritaria. Y eso no es un buen planteamiento, como no lo era por defender la lengua mayoritaria, arrumbar y arruinar a las lenguas minoritarias, que en bastantes casos tienen una riqueza cultural y una riqueza literaria extraordinariamente importante también. Malo era aquello, malo es esto, ¿no? Entonces, este es un tema que en España no lo tenemos bien planteado ni bien resuelto, y por tanto es un desafío, es un desafío. Hay expresiones que vienen ahí en el libro, ahí sacamos también. Menéndez Pidalgo decía, hombre, que no se utilicen las lenguas como, me parece, decía, como aduana, como cerrojo, las lenguas
la lengua es para comunicarse y por tanto para abrirse, para conocer. La lengua nos abre al mundo, ¿no? Nos comunica con nosotros, de los que están cerca y los que están lejos. Si tenemos la fortuna, como las lenguas de comunicación internacional, de que lejos de nuestro propio recinto haya otros hablantes de nuestra misma lengua, ¿no? No lo tenemos bien, no tenemos en España no tenemos buena cultura lingüística. Alguien lo decía, un buen hispanista, ¿no? El problema de España es que tiene bastantes lenguas, no como en América Latina, tiene bastantes lenguas, pero no hay cultura lingüística, porque conocemos mal lenguas extranjeras, pero conocemos mal las lenguas propias. Conocemos mal, los españoles conocemos mal las otras, los castellanohablantes conocemos normalmente mal, que no somos ni catalanes, ni vascos, ni gallegos, ni valencianos, conocemos bastante mal las otras lenguas españolas. Y lo que está ocurriendo hoy es que para promover esas otras lenguas españolas les estamos mermando capacidad y dominio en el uso de la lengua mayoritaria. Claro, desde un punto de vista social es un desastre, claro, que al escolar de la Galicia profunda o de la Asturias profunda, ahora ya el bable también en Asturias, esto lo conozco de visu, del propio de pisar territorio, ¿no? Esto se le esté mermando por transmitirle y por enseñarle una lengua mayoritaria, se le esté restando capacidad en el uso y en el dominio, en el pleno dominio del español, desde un punto de vista social es espantoso, ¿no? Porque se les va a restar capacidad de integrarse en mercados laborales amplios que no sean de su propio contorno, y se le está restando capacidad, digamos, de acceder a niveles y a dominios culturales, digamos, de mucha mayor proyección, ¿no? Este es otro tema, un tema fundamental, ¿no? El Estado, aquí, ¿cuál es mi punto de vista? Perdón, que ya tengo que ir, pero vamos, estamos adelantándolo. Bueno, concretamente en el caso de España, yo creo que aquí ha habido incuria. El Estado tiene que ser garante, el Estado español tiene que ser garante de todas las lenguas españolas. Es eludir responsabilidades, es delegar la responsabilidad. Pero ¿por qué el catalán tiene que ser responsabilidad del gobierno de Cataluña, de la Generalitat catalana? Es el Estado español el que tiene que ser garante del catalán y de la promoción del catalán. Entonces, ahí, claro, y por eso, como se ha delegado esa función, ahora resulta que en Cataluña la lengua propia es el catalán, ¿no? Es lengua propia. Pero lengua propia de Cataluña también es el castellano. Todos los catalanes son hispanohablantes. Entonces, tan lengua propia de España es el castellano, como es el español castellano, como es el catalán. Entonces, yo creo que aquí hemos equivocado, yo creo, se han equivocado, se han planteado mal las cosas. Estamos recogiendo algunas de las consecuencias de ese mal planteo. Hemos eludido responsabilidad pensando en el Estado español, etcétera, y después hace falta sensatez. Además de, digamos, asumir responsabilidad, sensatez. En términos de proyección internacional, hombre, tenemos cuatro lenguas dignísimas y perfectamente equiparables en su dignidad, si quieren ustedes, en todo lo que quieran, en su capacidad de crear afinidades, identidades, etcétera. Pero claro, en términos de proyección internacional, de reconocimiento, por ejemplo, en organismos internacionales, ya saben lo que dicen los publicistas, que tiene gracia, ¿no? Quien tiene una imagen, tiene una imagen. Quien tiene dos imágenes, la marca que tiene dos imágenes solo tiene media imagen para quien la recibe. Y la marca que tiene tres imágenes no tiene ninguna, porque uno no sabe exactamente qué responde, ¿no? Entonces, claro, cuando tratamos de promocionar en organismos internacionales cuatro lenguas a la vez, pues miren, ¿con cuál me quedo, no? Esto nos pueden decir desde fuera, ¿no?
Entonces, ahí hay que tener también sensatez, es decir, que la habría, yo creo que habría consenso si tuviéramos pacificación interna, si tuviéramos esa política un poco esa política lingüística que nos permitiera convivir, enriqueciéndonos, convivir las diversas lenguas, sabiendo que la convivencia tiene que devenir en enriquecimiento y no en tensión, no en pugilato, como actualmente estamos viviendo en tantos momentos. Es una batalla, en definitiva, por ganar. Aquí tengo apuntado la última manifestación en Aragón, el 20 de abril, el mismo día que se estaba entregando el premio Cervantes, se crea una propuesta del gobierno de Aragón, del presidente del gobierno de Aragón, una propuesta para crear una academia de la lengua del catalán aragonés. Bueno, ya nos ha salido otra variedad, el catalán aragonés, que no es exactamente del catalán de las cuatro provincias catalanas. Hay un problema, yo creo, de que no tenemos bien hechas, de que no hemos planteado bien las cosas, estamos recogiendo un poco consecuencias no deseadas. Rápidamente, en 5 minutos, propuestas. Bien, ahí tendríamos, ya lo hemos ido diciendo, tendrían que ser políticas que partieran del aprecio efectivo de lo que vale esta tecnología social, por decirlo como antes, este activo inmaterial que es la lengua. Políticas que consideraran la lengua un bien preferente, y que por tanto tiene que ser susceptible de un apoyo y de un apoyo continuado por parte de los gobiernos correspondientes y por parte del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas tienen, primero, una política que apueste con firmeza. Y apostar por firmeza, que hay recursos económicos, desde la potenciación del Instituto Cervantes, que no tiene la fuerza que tiene el Instituto Goethe para el alemán, o que no tiene, desde luego, la alianza francesa para el francés, o el British para el Instituto Británico para el inglés, pero mucho me temo que tampoco el italiano, que me parece que es el Dante Alighieri, ¿no? Hay que potenciar, sin cicaterías, ¿no? Hay que potenciar la formación de profesores de español en el ancho mundo. En Brasil nos están pidiendo centenares de miles de profesores, ¿no? Se lo están pidiendo también a España, se lo están pidiendo a Argentina y a México y a Colombia, a Perú, a los grandes países hispanohablantes, ¿no? Hay que dedicar recursos que es un bien preferente, que puede tener muchos réditos para el conjunto de España y para el conjunto de las empresas españolas, las empresas que trabajan en el mercado internacional y que pueden trabajar en español. Y tienes una política una apuesta firme, es una política que vierta suficientes recursos, una política de continuidad. Una política de continuidad. No puede estar, esto sí que sería un objeto de política de Estado, ¿no? Y miren, lo mismo que se ha vencido, déjenme, totalmente, no sé por qué me sale esto, pero en fin, en la democracia española, ¿dónde ha habido una línea de continuidad? Firmándose pactos o sin pactos solemnes o sin pactos, ¿dónde ha habido una línea de continuidad? Combate del terrorismo, se ha ganado. Ha sido costoso, pero se ha ganado la batalla. Por haber una política de continuidad, no se ha flaqueado. Tanto en lo policial como en lo no policial. No se ha flaqueado y al final se está ganando la batalla. Una política de continuidad durante 40 años. Entonces, no puede ser que la política, el apoyo a la lengua y la promoción internacional de nuestra lengua dependa de la sensibilidad mayor o menor de cada gobierno y de cada ministro de Cultura o de cada secretario de Estado de Cultura. Y que cada gobierno traiga su director del Instituto Cervantes. Me permito hablar porque he apoyado muchas veces al Instituto Cervantes y tengo muy buenos amigos. No puede ser. Tiene que ser como el Banco de España. El Banco de España, el gobernador del Banco de España está al margen de las alternancias políticas. ¿Por qué? Para darle independencia y para darle, digamos, sentido de continuidad a esa competencia de interés general que es la gobernación de los intereses por los que ha de velar el Banco de España.
Lo mismo, el Instituto Cervantes tiene que estar al margen de las contingencias políticas, tienen que buscarse personalidades con suficiente fuerza y arrojo y determinación como para, digamos, llevar a cabo políticas ambiciosas de promoción de la lengua. Es firmeza en recursos, en continuidad, política panhispánica, lo decimos en el título de la charla, ¿no? Ya lo hemos dicho a propósito del estatus. España es que puede hacer cosas, porque es un país con nivel de desarrollo aceptable, interlocución internacional, gracias a sus empresas multinacionales, etcétera. Bueno, pero somos 1 de cada 10 hablantes de español, o sea que las políticas tienen que ser envolventes. España ahí puede hacer un gran papel, digamos, creando una dinámica a la que se sumen los otros países. España y México. México son 3 veces más que nosotros. Por tanto, para toda la lengua hay que contar con México. Ahí vamos, tendría que ser absolutamente preferente. Absolutamente la buena relación, la sintonía, la liaison, un poco, ahora un galicismo, esto de España con México a efectos de lengua es fundamental, porque México es la gran potencia, ¿no? Y además, de donde procede la mayor parte de hispanos que están en los Estados Unidos. La mayor parte, el 60, el 70%. Entonces, claro, México es la gran potencia. Luego hay que hacer una política panhispánica empezando por México. México y España liderando al conjunto de los países hispanohablantes. Entonces tendremos muchas más fuerzas para crear un conjunto, digamos, lo que les decía, un espacio común de conocimiento, para una política de estatus, en fin, para todo lo que es, digamos, contenidos en español en la red, crear buenas empresas y que sean capaces de meter en la red contenidos en español, etcétera, ¿no? Buscadores en español, con compañías, las principales son norteamericanas en este momento, etcétera. Una política integral también, eso, la apuesta firme es, mire, la lengua no solo es un problema del Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda, porque hay que poner recursos, Ministerio de Economía, porque hay que ayudar a las empresas multinacionales españolas en determinados ámbitos también relacionados con la lengua. O sea, una política integral, una política de Estado, ¿no? Yo creo que es si es cierto el planteamiento que yo les he transmitido, es nuestro producto más universal. España no ha creado otro producto más universal que el español. No hay ningún otro producto más internacional que el español, que la lengua española. Hombre, seamos consecuentes y hagamos una política integral en donde todos los ministerios pues arrimen el hombro, por decirlo así coloquialmente, para hacer una política integral ambiciosa y que cree una dinámica envolvente en la que también se incorporen, se injerten todos los demás países iberoamericanos, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, no nos podemos en el terreno propiamente lingüístico, aquello dicen un español sintético, lo mismo que hay un inglés sintético, que con 1000 palabras te dan un paquete formativo que con 1000 palabras de inglés te puedes desenvolver, ¿no? Y eso lo tienen estupendamente. Hay gente que dice, yo hablo inglés, no, usted tiene un dominio de este pequeño paquete formativo que efectivamente es lo fundamental. Eso se transmite después mucho. Hay estos noticiarios ingleses que se comprometen a no utilizar más de 1000 palabras para hablar de todo lo divino y lo humano, de tal forma que, claro, consiguen, digamos, una proyección internacional, porque cualquier oyente de esos noticiarios ingleses y de esos contenidos culturales en inglés utilizan, digamos, un vocabulario restringido. Bueno, pues ahí eso es un terreno propiamente, digamos, para los lingüistas y para los filólogos, pero que se pueden hacer en el terreno de la política de promoción de la lengua, es mi mensaje, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no?, de las que se han hecho, y debíamos de hacerlas porque es nuestro producto más internacional. No hay que fiarlo todo, y con esto termino ya, no hay que fiarlo todo al crecimiento natural de la lengua por razones demográficas. El español es un milagro. Les quiero decir exactamente con esto les quiero decir que el español tenga hoy la fuerza que tiene en el mundo y la extensión es un milagro, porque nunca ha habido políticas de promoción del español. Lo hemos considerado como el aire, como los ríos, que están ahí y van a estar siempre, que no hay que promocionarlos, ¿no? No hay que cuidarlos, ¿no? Y sin embargo
Ahora se empieza lo que les decía, esta política panhispánica, digamos, de normativización lingüística, diccionario, gramática, ortografía. Ahora sí se empieza a cuidar un poco. El Instituto Cervantes, 100 años después de la Alianza Francesa, 30, 40 años después del British, 20 años después del Goethe. O sea, ahora nos empezamos a dar cuenta de que esto es un producto que hay que cuidar, ¿no? Y que tal. Pero es un milagro que tenga la fuerza que ha adquirido, es un poco milagro. Bueno, saquémosle partido, ¿no? Ya que lo tenemos, ya que se ha producido el milagro, pero no lo fiemos a la demografía, no lo fiemos a que nuestra fecundidad entre el mundo hispano es superior al del mundo anglosajón, porque nuestra fecundidad está cayendo y fiarlo a la demografía, no. Hay que fiarlo, en definitiva, y con esto termino la última reflexión, a la calidad de las cosas que hagamos en español, ¿no? Siempre digo de la economía del español a la economía en español. Esto, que en eso el inglés nos lleva mucha ventaja, porque algunas de las mejores democracias más consistentes por su calidad institucional, por su división efectiva de poderes, por el poder de la prensa, etcétera, hablan inglés. Algunas de las economías más competitivas hablan inglés. Entonces, claro, tenemos que hacer que las sociedades y los países que hablen español consigan economías competitivas, consigan tejidos institucionales de calidad, democracias solventes, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ese sería la mejor apoyatura en el medio y largo plazo de la lengua compartida. Muchísimas gracias.